Continuamos ahora con la división de fracciones. Al igual que en la multiplicación no se hace mucha diferencia si es con igual o distinto denominador. Vamos a empezar con una de distinto denominador. Aquí tenemos esta expresión. Entonces quiere decir cuántas veces cabe un tercio en un medio. Y aquí viene una dificultad ya muy grande de lo que es la división, porque vamos a leerla de derecha a izquierda. La tercera, ¿cuántas veces cabe un tercio en un medio? Entonces, esta expresión de un medio entre un tercio se lee, y aquí viene el problema cultural muy grande, que estamos acostumbrados a leer de aquí para acá. Pero en la división se lee de aquí para acá. Es ¿cuántas veces cabe un tercio en un medio? O sea, se están leyendo en forma no como en el español. Y entonces ahí viene ese gran problema. Y además la división es no conmutativa. Ese es otro grave problema, porque estamos acostumbrados hasta ahorita que para la suma es conmutativa. La suma es conmutativa. La resta es conmutativa. La multiplicación es conmutativa, pero la división no es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo un medio entre un tercio es distinto a un tercio entre un medio. Nada que ver. Entonces aquí sí nos tenemos que ajustar cuando tengamos esta división. Entonces, un medio entre un tercio quiere decir ¿cuántas veces cabe un tercio en un medio? Que aquí tenemos. Entonces, vamos a ver que es más conveniente, para hacer más precisos, transformar un medio en tercios. Y transformar un medio en tercios es colocar 3/6. 3/6 es lo mismo que un medio. Bueno, ya que indicamos aquí, entonces estamos viendo, queremos comparar así directamente. Aquí cabe un tercio, entonces ya llevamos un 1. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 1. Y ya no cabe completo. Cabe la mitad. Este pedacito es la mitad de un tercio, por eso es. Pero esta es la mitad de un tercio, no la mitad del entero, del medio o del entero total. Veamos si coincide con el algoritmo. Un medio entre un tercio es este por este, 1 por 3, luego 1 por 2. Entonces tenemos 3 medios, que es un entero, un medio. También otro algoritmo que no se utiliza mucho en la primaria, pero que en la secundaria se utiliza con más frecuencia, es este. A este se le llama extremos y a este se le llaman medios. Y es extremos por extremos, es 1 por 3 y 1 por 2, que también me da un entero, un medio. Hay otro algoritmo de la división que también algunos profesores lo prefieren, muy utilizado, es este. Un medio entre un tercio se transforma a un medio por el denominador se va a numerador y el numerador se va a denominador.
Entonces se resuelve como si fuese multiplicación, es 1 por 3 y 2 por 1, que también es 3 medios, un entero, un medio. Son tres algoritmos distintos, más con el material didáctico vemos que sí se identifica, sí es el mismo resultado. O también tenemos un medio entre un tercio, 3 y 2. 1 por 3, 3, 2 por 1, 2. Y este es un entero, un medio. Continuamos con el estudio de la división de fracciones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 4 octavos entre un cuarto. Entonces ponemos 4 octavos. 1, 2, 3, 4. Entre un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que pide la división? ¿Cuántas veces cabe el color violeta sobre el color café? Vamos a verlo. Entonces, cabe una vez y cabe otro. Cabe 1, 2. Entonces, el resultado de esa división es 2. Bueno, ya vimos con material concreto que el resultado es 2. Ahora vamos a ver qué algoritmos se manipulan para que me dé el resultado de 2. Por ejemplo, el más común en la primaria es 4 por 4 entre 8 por 1. Entonces 16 entre 8, que también es 2. Otro algoritmo para la división es pasarlo a multiplicación. Dejamos intacto, 4 octavos. En lugar de división le ponemos multiplicación. Y el denominador se va a numerador y el numerador a denominador. Se invierten los términos. Este se va para numerador y este se va para denominador. Entonces aquí está. Entonces ahora ya que está como multiplicación, se hace el producto con multiplicación. 4 por 4 son 16 y 8 por 1 son 8, lo cual también me da un 2. Una notación que no es muy empleada en la primaria, sino en la secundaria es esta. Extremos por extremos. 4 por 4 entre medios, 8 por 1. Entonces 4 por 4 es 6 y 8 hay 2. Entonces aquí tenemos 3 formas de representar la multiplicación con 1, 2, 3 algoritmos. Vamos a ir en el siguiente modelo, poner en una situación problemática, pero esta es una representación centrada en el uso de material concreto. Vamos a ver otro ejemplo para ir afianzando el concepto de división de fracciones. 3 sextos entre 2 doceavos. Vamos a ver con el material 3 sextos. Entonces los sextos son color rojo. 1, 2, 3. 2 doceavos. Nos quiere decir que veamos cuántas veces caben 2 doceavos en estos rojos. Vamos viéndolo. Aquí cabe 1, cabe 2, cabe una vez, 2 doceavos. Aquí cabe 1, 2 y 3. O sea, la pareja de 2 doceavos cabe 1, 2, 3 veces. Entonces ese es el resultado, 3. Vamos a hacerlo nada más una vez más con los algoritmos. 3 sextos entre 2 doceavos serían 3 por 12 y 2 por 6. 3 por 12 son 36 y es entre 12. Si le sacamos cuarta, 36 entre 4 es 9 y 2 entre 4 es 3, entonces el resultado es 3, que ya lo sabíamos de antemano. Si invertimos, en lugar de división lo pasamos a multiplicación serían 3 sextos por
12 entre 2. Y ahora lo multiplicamos numerador con numerador y denominador con numerador. Tenemos 3 por 12 y 2 por 6, que es exactamente el anterior, entonces el resultado también es 3. Hagamos otro ejemplo más con el material concreto para darle sentido a este tipo de representación con el uso de material concreto. Vamos a quitar este material que es 1/5 entre 1/10. Entonces, queremos 1/5, ¿está? Y 1/10, los décimos son azules, estos son. Entonces, veamos cuántas veces cabe este aquí. Entonces, la forma es este. Entonces, 1/5, perdón, es nada más entre 1/10 sería 1/5 entre. Ahora, ¿cuántas veces cabe este? Cabe 1 y aquí cabe otro. Entonces cabe 2. Entonces, este es el resultado. Uno más, 2/3. La división de 2/3. Entre 1/6. Entonces tenemos 2/3. Los tercios son color verde. 2/3. Y los sextos son rojos. Estos son. Queremos ver cuántas veces cabe uno en estos dos rojos. ¿Cuántos rojos caben en este color verde? Entonces cabe 1, 2, 3, 4. Entonces el resultado es 4. Vamos a pasar a multiplicación, que tiene una representación, sería de 2/3 por 6 entre 1. Pero 6 entre 1 es 6, entonces eso también podemos encontrarlo como 2/3 por 6 o 6 por 2/3. Como ya es multiplicación, ya se puede alterar el orden de los factores. ¿Qué es lo que dice aquí? Que ponga 6 veces 2/3. Vamos a ver, no tenemos mucho material, pero dice que ponga 6 veces 2/3. Y ese sería el resultado. Entonces sería, vamos a ver, 6 veces 2/3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 6 veces 2, sería 1, 2, 3. Me falta el doble. Entonces, necesitamos mucho material para encontrar el resultado de esta división, que sabemos que es 4. O sea, es hacer con el doble de este material, encontraríamos 4 enteros. A ver cuántos enteros aquí. Van 1, 2 y faltarían otros 2 para hacer el resultado, que es 4. Con esto dejamos la multiplicación de fracciones utilizando material concreto. Vamos a pasar a otro modelo, que es el estudio de las fracciones mediante problemas de situaciones problemáticas, para analizar la versatilidad de otra representación, de otra forma de abordar el modelo para la enseñanza de las fracciones. Como todo modelo tiene sus limitaciones,
El modelo anterior que terminamos de ver, que es el uso de material concreto para la enseñanza de las fracciones, tiene sus limitantes, pero para ello se crea otro modelo para la enseñanza de las fracciones. Este atiende las diferentes situaciones problemáticas en las cuales podemos encontrar fracciones. Son 6 tipos de problemas de acuerdo a varios investigadores que han tratado el tema, como es el caso de Baer, de Quieren. En particular, vamos a ver un trabajo en el 2005 publicado por Brian Moseley que propone ver 6 tipos de problemas para poder abordar las diferentes ideas que subyacen al concepto de fracción. El primero que se llama es problema parte todo. Ese es el tipo de problema. Y tiene 2 vertientes, continuo y discreto. Vamos a ver el continuo. El continuo es, por ejemplo, este. Nos dan un cuadrado de 1 metro de longitud y nos piden que encontremos cuánto vale en fracción el color azul. Vamos a ver. Entonces, azul. Como ven, el azul es 1/4. Ahora, el color rosa, ¿cuánto valdrá? El color rosa. ¿Qué fracción representará el color rosa? Bueno, el color rosa es son 4. Y si lo prolongamos para acá, así, si lo hacemos así, es así. Vamos a ver que son 4 y otros 4 aquí. 8, 12, 16. Entonces es un 16avo. Ahora, ¿cuánto valdrá este? Voy a quitarle el color verde. ¿Cuál fracción representa el color verde? Como ven, aquí caben 4, aquí otros 4, 4, 4, aquí serían otros 4, 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 4. Entonces son, ¿cuántos 4? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, 16 por 4. 6 por 4 son 24 y hay 2, 64. Un 64avo. Como ven, este tiene... Ahora, el problema sería, ¿cuál es el color? El amarillo. ¿Qué fracción representa el amarillo? ¿Qué fracción representa el amarillo? Podemos encontrarlo siguiendo un patrón. Por ejemplo, si vemos aquí, este sería 1 por 2 por 2. Este sería 1, 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y por 2, 16. 1 sobre 64 sería 1 sobre 2 por 2 por 2 por 2 por 2. A ver, aquí van 4. Estos son otros 4. 4 por 4 son 16. 16 por 2 son 12 y hay una. Nos falta otro por otro 2. Por 2 nos dan los 64. Entonces es todo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ven es 2, 4, 6. Este sería 2 por 2 por 2, 8 veces. Por 2, por 2, por 2, por 2. Dejen cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa sería la fracción que representa el amarillo, que serían 64 por 2. 2 por 4, 8.
y 2 por 6 son 12, entonces sería amarillo 1 entre 128. Es una forma de empezar a ver las fracciones como representación continua. Tenemos otro ejemplo, veámoslo. Vamos a ver otro ejemplo que atiende la representación continua. Nos piden que encontremos cuánto vale el valor de A en este dibujo, en este esquema. Queremos ver qué fracción representa A, por ejemplo. Si todo esto sé que es un cuarto y sé que A es la mitad de un cuarto, entonces, por ejemplo, se me ocurre la mitad de un cuarto. Pero recordando lo que son el uso de material concreto, quiere decir 1/2 por 1/4, que es 1/8. Entonces A tiene el valor de 1/8. B es igual, entonces B es igual a 1/8. Vamos a ver cómo encontramos el valor de C. Si lo seguimos prolongando así, C también es la mitad de 1/4. C entonces también es 1/8. Ahora, ¿cuánto valdrá D? D es la mitad de 1/8, entonces D es 1/2 por 1/8, es 1/16. D vale 1/16. Entonces, para encontrar el valor de D, vemos que es la mitad de 1/4. Entonces, este es 1/4 y este ya hemos visto que este es 1/8 y todo este es 1/8, pero D es la mitad de 1/8, entonces es 1/16. Vamos a ver cuánto vale E. E lo podemos prolongar, sería así, para irnos dando una idea. Entonces sería la mitad de A y A vale 1/8, entonces sería la mitad de 1/8, que también es 1/16. ¿Cuánto valdrá G? G es 1/8 más 1/8. 1/16, perdón, más 1/16, que es 2/16, que es 1/8. ¿Cuánto valdrá F? F es lo mismo que E. Entonces es 1/16. Vamos a ver cuánto vale H. Entonces, hasta aquí, todo esto vale 1/8. Y si lo dividimos en 1, 2, 3, 4 partes iguales, entonces, si se fuera hasta aquí, sería la mitad. Pero queremos es más que eso. Es como si este rectangulito estuviera aquí. Entonces, viene siendo, si vemos todo esto, es la mitad de 1/8. Entonces, H es 1/2 por 1/8, que también es 1/16. Ahora, vamos a ver cuánto vale K. K y L, o sea, entonces K es la mitad de 1/8. Es la mitad. Voy a borrarle aquí. K es la mitad de 1/8, que es 1/16, y L también es la mitad de 1/8, que es 1/16. Es un ejemplo de tratar de resolver problemas que impliquen fracciones
con representación continua, como del tipo de problema parte todo. Vamos a ver ahora problemas que incluyen parte todo, pero con presentación discreta. Tenemos este conjunto de puntos. Si este conjunto de puntos, que son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, son 16 puntos, representan 3/4 partes de un montón o un conjunto, representa la unidad, representa el montón completo. Entonces, ¿cómo hacerle? Y estaba pensando, por ejemplo, que si tomo este con quiero encontrar 4/4. Entonces, si tomo esta unidad con esto, ya llevo 2/4. Con son 3/4. Entonces, lo que me hace falta son 1, 2, 3, 4 cuadritos. Y tomando ya me da la misma cantidad. Entonces, el total sería agregarle otra filita. Este es el resultado. Con presentación discreta, ese sería el total. Vamos a ver otro con representación discreta. Nos dice, ¿cuál de estas imágenes le ayuda a saber cuál es la fracción de 2/5? ¿Cuál es la fracción de 2/5? Como ven, vamos a ver, tiene 2, pero son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 2/7. Tiene 2, 3, 4, 5. Y no sé con precisión si son de igual magnitud. Lo que sí me está garantizando que son de igual magnitud, que me representa 2/5. No sé, me queda la duda de que no sé si sean de igual magnitud. Si fueran de igual magnitud, también es solución, serían también 2/5. Sí. La división del círculo es igual, cada área. Es la forma de ver problemas parte todo con representación continua. Regresamos a la presentación continua. Regresamos a la presentación continua de las fracciones. Tenemos que estar alternando continuamente con los alumnos entre discreta y continua. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál de las siguientes fracciones, representan 3/4? Es muy obvio, pero hay que empezar paulatinamente, es el B, porque todo esto son 4/4 y la parte sombreada son 3/4. Vamos a ver otro ejemplo es muy interesante lo que me están diciendo, que tenemos este cuadro y lo dividen en 1, 2, 3, 4. Y aquí 3, así. Y nada más nos piden la parte sombreada, que serían estos. Nos dicen qué multiplicación representa la parte sombreada. Es una forma de representar la multiplicación, en otras palabras, en el plano cartesiano. Tenemos así, aquí estos son tercios, las horizontales, y las verticales son 1, 2, 3, 4, entonces me representan los cuartos. ¿Cuántos tercios? No son los 3 tercios, nada más me abarca 2 tercios. Ahora,
en los cuartos no me abarca los 4/4, me abarca 3/4. Entonces, esta área sombreada representa la multiplicación de 2/3 por 3/4. El resultado de este es 2 por 3, 2 por 3 y 3 por 4. Entonces 2 por 3 son 6, 3 por 4 son 12 y este sexta 1/2. Vamos a ver si estos cuadritos es la mitad del total. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Me representa la mitad. Es otra forma de ver la multiplicación. Es muy socorrida esta forma de ver la multiplicación. Por ejemplo. Muy bien. En el ejemplo anterior vimos cómo representaba la multiplicación. Ahora vamos a hacerlo más explícito. La multiplicación de 1/2 por 1/3, representarlo gráficamente en un plano largo por ancho. Entonces tenemos el siguiente rectángulo. Aquí me representaría los medios y aquí la barra horizontal. Ahora las verticales, aquí me representarían los tercios. Ahora, me dice que me fije nada más en la mitad, o sea, que me fije no en las dos horizontales, sino nada más de entrada que me fije en este. Pero el otro me restringe, dice que no tome los 3/3, sino nada más me fije en uno, o sea, que nada más me quede con este, por ejemplo. Esta es la parte sombreada de la solución de 1/2 por 1/3. Vamos ahora a ver qué fracción representa. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces son sextos. ¿Cuántos hay? 1. Entonces el resultado es un sexto. Es la forma de ir viendo los diferentes problemas. Ahora, problema de tipo razón. Este problema de tipo razón se representa, por ejemplo, por este tipo de problemas. ¿Quién obtiene más pizza? ¿Las niñas o los niños? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niñas y tenemos 3 pizzas. Entonces, ¿cómo repartirlas equitativamente? Por ejemplo, si divido a la mitad, a esta le quedaría este para acá, este para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá. Y esta ya no alcanza. Entonces lo dividiríamos en tercios, a ver qué pasa. Entonces, si lo divido en tercios, lo voy a hacer así como tipo Y, ¿no? A que le corresponda esta y esta. A ella que le corresponda esta, y a esta. Y a esta que le corresponda y me sobra 2/3. ¿Cómo hacerle? Entonces, si estos 2/3 ahora las divido y me queda 1, 2, 3, 4, pero 1, 2, 3, 4, pero no alcanzo. Entonces, ¿cómo hacerle para ir repartiendo equitativamente entre las niñas y los niños? Para entre las niñas, ¿cuál sería la forma de que alcancen equitativamente? Aquí es fácil, porque aquí lo divido, son 3 niños, entonces lo divido en tercios y cada uno tiene una tercera parte. Una tercera parte de pizza, una tercera parte. Estos tendrán más de una tercera parte o menos de una tercera parte. Al menos lo que acabamos de ver es que si lo divido en tercios, no, esta y esta. Esta y esta agarraría. Y entonces ya esta alcanzan 1/3 y
tengo 2/3 para distribuir los centavos, entonces las niñas alcanzan más pics, así se entiende, porque si ya, con me quedan 2/3, dividirlas entre las 6 niñas, entonces por eso es que hasta les corresponde, porque voy a repartir todavía este pedacito entre las niñas, entonces ya supera a 1/3 a las pizzas dadas a cada niño. Este tipo de problemas también es muy recomendable. Vamos a ver otro. Vamos a ver el problema tipo operador multiplicativo. Generalmente se le deja este operador. El problema es, sin llevar a cabo la operación, decida si la siguiente operación es correcta. Si dividimos un número entre 4, o sea, tomamos un número, ponemos un cuadrito, puede ser X o el signo interrogante, entre 4, y multiplicamos el resultado por 3, obtenemos el mismo resultado, será lo mismo que si multiplicamos ese mismo número, pero ahora por 3/4. Si este mismo número ahora lo multiplicamos por 3/4. Y sí, es lo mismo, es la propiedad operativa. Entonces, sí, la respuesta es sí, obtenemos el mismo número. Vamos a ver otro tipo de problema. Argumente si son válidas las siguientes igualdades. Nos está diciendo que si A entre B es lo mismo de A por 1 en B. Sí, por la propiedad anterior que vimos del operador podemos hacer esto. O también podemos poner primero, y el orden de los factores no altera el producto. 1 entre B por A. Esto son válidas por la propiedad multiplicativa, porque aplicamos lo que es el operador. Decida si la siguiente afirmación es correcta o falsa. 2/3 es igual a la división que se obtiene por cociente 2 dividido entre 3. ¿Sí? Esto es lo mismo que 2 o 1/3 por 2, aplicando las propiedades operativas de la multiplicación. Entonces, tenemos ese tipo de problema cociente. Problema tipo medida. El problema tipo medida es que, así como en los enteros, en la suma, resta, multiplicación y división de enteros, los pongamos en la recta numérica, pues que las fracciones también las veamos en la recta numérica. Muchísimo, es más, todas las fracciones, la suma, la resta, la multiplicación y división de fracción la podemos ver sobre la recta numérica. Un ejemplo típico es, localice la unidad en la siguiente recta numérica. Si aquí son 5 novenos, si este pedazo es 5 novenos, más o menos aquí serían 10 novenos. Pero quiero la unidad, entonces me muevo un poquito para acá y aquí serían los 9 novenos y esa sería ya la unidad. Aquí sería la 9 novenos, la unidad. Es un poquito antes de 10 novenos, porque aquí me dan esta magnitud. Aquí, ¿cuál sería la unidad? En este, entonces, si este es 2, 1/4 más o menos, por aquí así sería 1. Aquí sería un entero. Pero quiero la mitad. La mitad de 1/4 es 1/4 por 1/2, que sería 1/8. Entonces, no es exacta, debo moverme un poquito adelante del 1. Lo voy a hacer, es a un ladito nada más. Aquí para fines visuales lo voy a hacer para que este sería el resultado de un entero, 1/8, que es la que nos estarán pidiendo. Un entero, 1/8. Y aquí lo que nos están pidiendo es esta. Ahora, me dicen la unidad, si aquí es un entero, 1/8, entonces me hago un poquito para acá y me quedo nada más con el 1. Si me pongo aquí así,
y aquí ya me quedo con la unidad. Es resolver ese tipo de problemas. Problemas tipo medida es representar las operaciones de las fracciones sobre la recta numérica. Una que es fundamental, si ustedes observaron cuidadosamente el uso de material concreto para la enseñanza de las fracciones, es que todas las operaciones se centran en saber fracciones equivalentes. La llave fundamental de un profesor para entender fracciones es que se entienda fracciones equivalentes. Sabiendo fracciones equivalentes se puede operar todas la suma, resta, multiplicación y división. Entonces, problemas de este tipo nos pueden ayudar a comprender. Por ejemplo, aquí me dice que encuentre la fracción equivalente entre esta y esta. Aquí este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este es un sexto. ¿Cuál sería un sexto? Quiero ver cuántas son aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tengo 24 el total. Y es el total. ¿Cómo hacer grupos de 6? ¿Cómo hacer grupos que me vayan representando? Si aquí quiero sextos, entonces, ¿cuántos tendrán cada uno? Si pongo, por ejemplo, si hago grupos de 2 en 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues ya me pasé. De 3 en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me paso entonces de 4 en 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, nada más basta con que me fije, como pude hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la fracción equivalente a un sexto serían 4 de estos. 1, 2, 3, 4. Ese sería el equivalente. De la figura anterior, la cuadrícula de la izquierda indica la fracción que debe seleccionar coloreando la fracción que corresponde a la derecha. Ahí está. Encuentre el número perdido en cada caso. Eso es muy importante. Por ejemplo, aquí me dan 3/4 y 12avos. ¿Cuál será el número aquí para que me lo haga equivalente en 12avos? Véanse. Entonces, aquí es muy importante que sea después del uso de material concreto, porque ¿cómo sale el 12? Si multiplicamos por 3. 3 por 4, 12. Entonces, para que no se altere, sería por la misma multiplicar por 3 también al numerador, en ese caso 3 por 3, 9. Entonces serían 9 doceavos. Aquí, ahora, aquí fue encontrar el numerador, ahora aquí es encontrar el denominador. Aquí lo que hace, si aquí tengo, ¿qué es lo que hizo? 25 entre 5, 5. O sea, ¿qué hace? Lo divide el numerador entre 5 y le queda el 5. Entonces, el 40 entre 5 toca 8. Entonces, aquí el número que nos hace falta es el 8. Entonces, el resultado son 9 doceavos y 5 octavos. Se recomienda, los libros de texto tienen muchos ejemplos, muchos ejercicios, muchos problemas para fracciones equivalentes. Con esto nos sugiere la investigación ver son 6 diferentes tipos de abordar la multiplicación. Los diferentes problemas semánticos que puede uno encontrar sobre el concepto de fracción. Cabe resaltar de que este es para nivel básico. Recuerden que Brian Greer hace 27 problemas situacionales que incluyen
toda la gama de multiplicación y división de números enteros. Entonces, las propiedades de los números enteros, los problemas situacionales de los enteros se trasladan 100% a las fracciones. Continuamos con nuestro estudio sobre la enseñanza de las fracciones. El día de hoy corresponde a ver un tercer modelo sobre la enseñanza de las fracciones. Es un modelo propuesto por Clark y colaboradores que en el 2008 se publicó en la revista de Mathematics Teaching in the Middle School. Se proponen 10 sugerencias para la enseñanza de las fracciones. De alguna forma, con los dos modelos que hemos visto nosotros, que es sobre la enseñanza de fracciones vía la resolución de situaciones problemáticas, que son 6 tipos de problemas, más el uso de material concreto, ya se abordó, pero aquí vamos a hacer una recapitulación de las mismas. Es una propuesta muy interesante que se me hizo y quiero compartirlos con ustedes al respecto. Vamos a ir viendo cada uno de esas 10 sugerencias y comentarlas. La primera es enfatizar el significado de las fracciones sobre las operaciones aritméticas. Es muy sentida esta observación, enfatizar el significado de las fracciones. Nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, con el material didáctico y con los diferentes tipos de problemas. La segunda sugerencia es desarrollo de un argumento general para explicar el numerador y el denominador. Por ejemplo, ellos proponen en la fracción A entre B, B es la etiqueta o talla de la parte y A es el número de partes de esa etiqueta o talla. Entonces, ellos con esta definición argumentan que se generaliza más que A entre B como B, el número de partes que se divide la unidad, y A, el número de esas unidades, porque de acuerdo al concepto que acabo de externar, de acuerdo a esta observación de Clark y colaboradores, se restringe nada más a las fracciones propias, pero ¿qué pasa cuando se supera a la unidad, a las fracciones impropias? Entonces, estos consideran que es más genérica esta definición. O sea, A entre B, B es la etiqueta o talla de la parte y A es el número de partes de esa etiqueta. Por ejemplo, si tenemos 7 tercios, 3 nos dice la etiqueta o talla de las partes. El 7 nos dice que tenemos 7 de esos tercios. La siguiente sugerencia 3, las fracciones como números representados en la recta numérica. Lo que hemos hecho reiteradamente, ahorita lo vamos a ver otro ejemplo, cómo representar las fracciones siempre en la recta numérica. Siempre plasmar en la recta numérica las fracciones. Nos hacen esa sugerencia, que la hemos visto en forma informal, pero ellos lo colocan en un modelo instruccional sobre la enseñanza de fracciones muy interesante. Vamos a ver qué nos sugieren ellos. Por ejemplo, no es tan rápido tratar de ver las fracciones sobre la recta numérica. Por ejemplo, ellos nos sugieren que hagamos una explicación que esta es la recta numérica. Y ya que tenemos la recta a la mitad, el 0, que es el origen, resaltar, y que del origen a la izquierda o a la derecha hay simetría al 100%. Ya que tenemos la simetría, los números que corren en este sentido crecen. Y los números que van en este sentido decrecen. Esto que lo está haciendo muy rápido es que hacerlo paulatinamente frente a los estudiantes. Después, la unidad. Es muy importante ubicar la unidad en la recta numérica. Después, las subunidades. Estas son las subunidades. Ya que hemos explicado la unidad, debemos de dar intervalos más grandes que la unidad. Intervalos multinivel, porque son muchas unidades. Tenemos que dar esta explicación en enteros y darnos cuenta de que si se interpreta correctamente esta forma de ubicar los enteros sobre la recta numérica.
Ahora, ya que la hayamos ubicado con números enteros, vamos a trabajarla con fracciones. Por ejemplo, aquí tenemos la unidad. Tenemos el 0, que me lo hace simétrico. Un medio, ¿cuántas formas se puede presentar un medio? Un medio se puede representar 50 entre 100, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos la mitad, sería 50, también 25 entre 50. Y cuando es 26 es adelantito de 25, y cuando es un poquito menos podemos representar, por ejemplo, 6 cuartos. La unidad, en este caso podemos 7 séptimos, puede ser 8 séptimos, 8 octavos, 9 novenos, etcétera. O sea, todos estos representan la unidad. Cuando tenemos 8 séptimos supera la unidad. Entonces tenemos que esta representación icónica de las fracciones fundamentarla y argumentarla, sobre todo porque nos van a decir cuál es más grande, cuál es más chica, antecesor, sucesor. Dado un par de fracciones, encontrar una que se encuentre entre ellas. Entonces, ubicar las fracciones en la recta numérica es de vital importancia y es una de las sugerencias propuestas por Clark y colaboradores. Cuarta sugerencia, introducir el concepto de fracción impropia y su equivalencia en la primera oportunidad, así como hicimos nosotros con la recta numérica ahorita, donde tenemos el 0 y la unidad, representar, por ejemplo, 9 séptimos, que supera la unidad, y darle el significado. También con el material concreto lo hemos hecho. Si este es el entero, colocamos cuartos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y todo lo que, si yo lo sigo agregando aquí, esto ya supera la unidad, entonces la fracción impropia. Aquí tengo una fracción impropia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuartos. Hacer énfasis en fracciones impropias. Esa es la cuarta sugerencia. Vamos a ver la quinta. 5. Proveer amplia variedad de modelos que representen a las fracciones. Todo lo que hemos hecho es diferentes representaciones de las fracciones, en forma concreta, en forma simbólica, sobre la recta numérica, etc. Ahora vamos a fomentar a través de la aproximación, estimación y sentido numérico las fracciones. Hay que darle sentido numérico, lo que estábamos viendo en la recta numérica, que cuando tenemos, por ejemplo, la unidad, y aquí está un medio lo podemos representar como, si la unidad es 50 sobre 50, entonces podemos ubicar por aproximación, por ejemplo, aquí más o menos 26 sobre 50, para irle darle sentido de aproximación. Entonces vamos a ir viendo más ejemplos al respecto. Continuamos con la sugerencia 7, que es fomentar la interpretación de las fracciones como división. Hay que recordar que desde segundo año nosotros vemos fracciones, pero vemos fracciones con números enteros. Esta forma es 2 por 2, 4, 0. Entonces, es como ver 4 entre 2. Entonces, hay que hacer énfasis en que nosotros vemos división de fracciones siempre en la primaria. Entonces, pero con números enteros. Podemos ver fracciones con números fraccionarios. Vamos a ver la sugerencia 8. Para continuar dando el significado, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el golf. Está aquí el lanzador, tira la pelota hacia el hoyo 18, pero no alcanza a llegar, cae a 3/4 del hoyo 18. Es eso.
Otra forma es sombré 3/4 de la figura. No darle, era muy cómodo si le hubiéramos agregado otra zanja aquí, que tenga discusión e imaginación, ensayo y error, y que se discuta cómo sombrear 3/4 partes de esta figura. ¿Qué valor fraccionario tiene cada una de las letras? Ya hicimos un ejemplo de ello. ¿Cuánto vale A, B, C, D, E? Y que argumente su respuesta. ¿Cuánto es el valor de cada letra? Muy interesante es esto, empezar a entrar a la narrativa. Tenemos estas fracciones, comparar. ¿Cuál fracción es más grande? Y que nos diga cómo es que encontró, si es más grande o más pequeño tal o cual fracción, que argumenten su respuesta. Es bastante útil el hecho que nos vayan argumentando oralmente su respuesta. No sé, por ejemplo, ¿quién es más grande de 3 octavos y 7 octavos? Que nos argumenten, es muy interesante que nos digan ahí por qué. Aquí tal vez es la misma talla y aquí son 3 y acá son 7, entonces este tal vez es más grande. Aquí un medio y 5 octavos. No sé cómo explicarle de que 4 octavos sería igual que entonces este es más grande, etcétera. Que vayan, nosotros hemos argumentado a lo largo de la exposición ejemplos de este corte. Para ello es muy interesante ilustrarlo con material concreto o sobre la recta numérica. Otra forma es relacionar las tarjetas que se correspondan. Y aquí combinamos tanto respondan. Y aquí combinamos tanto por ciento, fracciones, divisiones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un cuarto del tanto por ciento con 0.25. La división de 25 entre 10 era 2.5. Aquí está, entonces relacionar esta con esta y que nos argumenten por qué. Entonces, con un tipo de tarjetas de esta índole para combinar diferentes representaciones de las fracciones. Es la sugerencia número 8. A la primera oportunidad vincular entre sí las fracciones decimales y tanto por ciento, así como que tanto hablamos de la integración de la educación, de la educación holista, de la educación en competencias, es cómo ver que están muy vinculadas fracciones decimales y tanto por ciento, que son la misma. Vamos a ver ahorita a continuación un ejemplo de ellos en la siguiente lámina, y lo que quiero resaltar es que ellos sugieren en la 9 y la 10 una forma de evaluar: entrevistar oralmente a los niños para conocer las estrategias que emplean para resolver problemas, implementar ejemplos, tareas y actividades para vincular el pensamiento de los estudiantes a las fracciones y los números racionales en general. Es muy común el problema de cómo vincular decimales y fracciones. Hace 5 años en un libro de texto traemos esta imagen. Entonces ustedes lo pueden encontrar en ese libro de como el 5º año. Todo el amarillo, todo esto son centenas. Estas son decimales. Centésimos, y estos son los milésimos. Si contamos con eso, hay 1000 milésimos, hay 100 centésimos y hay 10 décimos. Se me hace muy interesante esto porque es el equivalente a usar material tipo Cuisenaire. Ya que tengamos en la mente esa figura, los libros de texto proponen ejemplos como los siguientes. Todo el cuadrado completo de color amarillo es la unidad y vale 1. El color rojo, franja de 10 cuadritos, representa los décimos. El color azul representa los centésimos. El color verde representa el milésimo. Observando la figura anterior, ¿qué es más grande, un décimo o un centésimo? ¿Cuántas veces cabe un décimo en la unidad? Y un centésimo y un milésimo, ¿cuántas veces cabe en la unidad? Son preguntas para explorar, para describir, para entender conceptualmente la relación entre décimos, centésimos, unidades, etc. El hecho de relacionar la figura de unidades, decenas y centenas
la primer tipo de problemas eran muy descriptivos para saber interpretar y describir la figura, y estos son un poquito ya más profundos, también preguntas y problemas que se encuentran en el libro de texto. Por ejemplo, esto nos acerca mucho al tanto por ciento. Colorear 75 sobre 100 y este es el 75%, 40 sobre 10, etcétera. Todas estas preguntas es para vincular la unidad decenas, centenas y unidades de millar con la figura anterior. Con este tipo de problemas terminamos de analizar las 10 propuestas que hacen CLAR y colaboradores para la enseñanza de fracciones. Una propuesta instruccional muy interesante. Pasamos a la siguiente. Continuamos con el cuarto modelo para la enseñanza de las fracciones. Este modelo es muy reflexivo, es profundamente humano, y con este modelo se trata de evitar de que sobre todo con el primer modelo y con el anterior, nos pueden criticar de funcionalistas, de pragmáticos, de empiristas. Este modelo yo lo presento en este orden porque de acuerdo a mi interpretación es más para entender a entender este modelo sobre la narrativa en fracciones es más profundo. Es el análisis semiótico de las oraciones, el análisis de situaciones problemáticas desde el lenguaje materno. Es un modelo muy conceptual que requiere un profundo conocimiento de las fracciones. Una de las máximas representantes de ver la enseñanza de la matemática desde este enfoque, por ejemplo, es Anna Sfar. En el 2008 publica su libro, que es una propuesta de la enseñanza de la matemática, es la combinación del conocimiento propio matemático y la comunicación, y le llama como cognitivismo. Como cognitivismo. De comunicación y cognición. Entonces, una propuesta bastante interesante que más que todo es muy reflexiva para discutir en la academia entre profesores y luego llevarla al aula donde se implemente un diálogo profesor con los alumnos, alumno-profesor, entre alumnos, se presenta para el diálogo este tipo de comunicación, para el trabajo en grupo, para fomentar el trabajo cooperativo, las comunidades de aprendizaje, de enseñanza, etcétera. Por ejemplo, nos ponen problemas dice cómo varía mucho el tipo de problemas desde la narrativa para cada una de las siguientes fracciones, 1 entre un cuarto dividido entre un medio, la ABCD, liste los errores comunes que cometen los estudiantes al intentar resolver los problemas con fracciones. ¿Qué problema común encuentras? ¿Qué patrón de problemas encuentran cuando el alumno trata de resolver este tipo de problema? Es muy interesante fomentar eso. No nada más de división, puede ser de fracción. ¿Qué tipo de problema, qué tipo de error común usted encuentra al resolver problemas? Los alumnos, escriba las posibles fuentes de error para cada expresión. Son problemas de ese corte. Otro problema de este corte es, un profesor propuso el siguiente algoritmo: para la suma, la resta y la multiplicación de fracciones. Así como tenemos un algoritmo muy fácil, entre comillas, para la multiplicación, que es numerador con numerador y denominador con denominador, él propone el siguiente. Propone, si tenemos A entre B más C entre D, ¿por qué no hacerlo tan fácil? A más C entre B más D, y nos evitamos de todos los problemas del mundo. Cuando tenemos con la resta, análogamente, A entre B menos C entre D, ¿por qué no hacer A menos C sobre B menos D? Igual con la división, si tenemos A entre B y C entre D, pues ¿por qué no dividir A entre C entre B menos D? Discutir con los profesores, ¿por qué no tenemos esta operación lineal? ¿Qué relación hay con el algoritmo estándar que está aceptado por la comunidad y por la sociedad? ¿Cuál es la diferencia?
cuáles son sus virtudes, cuáles son los grandes defectos. Es comentar este tipo de problemas desde la narrativa, como les había dicho, mucho más conceptual, más profundo. Otro tipo de problemas típico es esto. Un docente tiene el siguiente dilema: ¿cómo explicar a los estudiantes que 2/3 entre 1/3 es 2? Tenemos una fracción y me genera un entero. Una fracción y fracción y me genera un entero. Si aquí está, y aquí me da 2, yo esperaría que fuera 3, 4, 5 y o que fuera menos que el 2. ¿Por qué? Enumere sus argumentos y liste de los alumnos sus posibles errores. O cómo yo sugiero hacer esto. No, recuerdo que no nada más es para la división, puede ser para la multiplicación. Podemos poner 2/3 por 1/3, 2 por 1, 2, 9. ¿Cómo decirle que ese es el resultado? ¿Cómo argumentarlo? ¿Cuáles son sus propuestas didácticas para enseñar la multiplicación? Es muy interesante dialogar. Se presta el modelo narrativo para discutir mucho entre los mismos profesores. Otra variante es suma de fracciones. Crear un problema dada la siguiente expresión. Tenemos esta expresión y ya está resuelta. Crear un problema, una narración, una historia, y aquí, por eso la narración se llama word problems, history, etcétera, para ir viendo cómo dada la expresión numérica, inventar la historia. Yo aquí brevemente menciono esta, pero tenemos otros problemas. La multiplicación de fracciones, crear un problema dada la siguiente expresión. Aquella fue para división, para la multiplicación es este. ¿Cómo crear, si me dan esto, cómo crear yo la historia? ¿Cómo crear una historia para esta expresión? Muy sofisticada es. Este problema también no crean que es inmediato, se presta para mucha discusión. Y qué bueno que ahorita que estamos en grupo, en colaboración, para tratar de ir viendo problemas. Como les había dicho, la narrativa exige mucha profundidad. Y con este tipo de modelo tiramos a la basura argumentos de que los otros anteriores no sirven y son operativos y son conductistas, etcétera. No, estos son totalmente conceptuales y aquí está, hay que vaciar toda la información que tenemos de los modelos anteriores en este tipo de discusiones y reflexiones. Ahí tenemos una alternativa para ver este problema, y con esto concluimos el cuarto modelo instruccional. Les hice hincapié que sobre todo se requiere que es una profunda conocimiento sobre el tema, pero una cultura de discusión, de diálogo, de colaborar para poder abordar este tipo de problema. Pasemos ahora al quinto modelo. Continuamos con el estudio del quinto modelo sobre la enseñanza de fracciones. Dicho modelo es muy operativo, es bastante funcional, tiene unas condiciones mínimas: tener acceso a la internet. Sí, o sea, es un modelo que depende del acceso a las cuestiones tecnológicas, a las TICs. Si se tiene acceso a las TICs, entonces podemos hacer uso de este modelo para explorar, para estudiar, para darles significado en forma muy operativa a las fracciones. Es como cuando no tenemos material concreto físico manipulable, entonces usa el virtual. Este modelo se ha trabajado enormemente desde hace unos 15 años, más o menos. Yo lo conozco, que se tiene acceso gratis a la red. Otra forma el que yo voy a promover, o sea, no se me paga nada, obviamente, es porque es un trabajo de un software gratuito y con el cual se han hecho investigaciones nacionales e internacionales de mucha calidad con los mejores investigadores sobre fracciones, y lo toman como eje porque, como les había dicho, está a la mano, está a las 24 horas del día, pero siempre y cuando se tenga acceso a internet. Este modelo se encuentra en esta página. Puede estar en español, inglés, francés. Ustedes bajan el idioma que corresponda, y es un modelo muy operativo en relación al narrativo. Este es
Cuando no tenemos forma para comprar material concreto, viene a nuestro auxilio la forma virtual. Por ejemplo, les voy a decir cómo maneja fracciones equivalentes. Aquí tenemos 8 décimos. ¿A qué fracción equivalente es? Aquí tenemos la representación icónica de 8 décimos. Por ejemplo, aquí, si lo multiplicamos por es equivalente, la dividimos entre 12, sería 4 y 5, entonces es equivalente a 4 quintos. Y se hace la distribución correspondiente, nos dice que está correcto. Si uno ponemos aquí los números que no corresponden a la fracción equivalente, nos dice que es un error. Por ejemplo, 4 séptimos, puede ser circular o rectangular. Aquí tenemos este círculo de 4 séptimos. Es como ven, muy bonito para enseñarle a los niños. Lo multiplicamos por 2, sería 2 por 4, 8. El mismo 2, para hacer énfasis que se dé al numerador y al denominador, es que multiplicar al numerador y al denominador, en esencia estamos 2 entre 2 y este es 1 y no se altera. Por eso es 2 por 4, 8 y 2 por 7, 14 y nos va a decir que está en lo correcto. Con este material también encontramos versión rectangular de fracciones equivalentes. Para ver la suma de fracciones nos pide que tenemos un séptimo más un tercio, lo convertimos a denominador común y son 10 sobre 21. Entonces, esta es la forma de que se aborda la suma de fracciones, es buscarle un común denominador. La forma en que aborda la multiplicación de fracciones aquí está. Es una forma mucho más bonita. Por ejemplo, estamos un tercio por un tercio. Yo lo hacía muy burdamente, por ejemplo, así, ¿no? Y aquí se me representa un tercio y acá los tercios. Y queremos la tercera parte de un tercio. Entonces, como ven, aquí en la forma que yo les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces son novenos y me quedo nada más con uno de ellos. Entonces este es un noveno, el producto de un tercio por un tercio. Pero aquí, como ven, es muy bonito, mucho más gráfico, más funcional, más atractivo. Esa es una de las grandes virtudes que se tiene el software, se tiene acceso a él, hay que utilizarlo, es una herramienta bastante lúdica, bastante emotiva, para la enseñanza de las fracciones y todos los temas de matemáticas. Con este quise darles obviamente es cuestión de entrar a la página y que ustedes vayan dándole clic y ahí trae todas las indicaciones por problema, en global, en español, en inglés o en el idioma que ustedes prefieran, del cual también está en francés, y prometen avanzar en otros idiomas. Con esto terminamos el estudio global del recorrido de lo que yo, de acuerdo al estado del arte, he encontrado para la enseñanza de las fracciones y que lo ubico en 5 grandes modelos. Solamente basta resaltar de que este tipo de presentaciones en video está en un libro sobre la enseñanza de las fracciones y que lo quise hacer sintético y explicar cómo es que estamos presentando los modelos en dicho libro. Y son como 150 páginas de los mismos para ver más ejemplos con las ideas que nosotros hemos visto aquí y está disponible al público el libro como el video de lo que estamos aquí dialogando. Gracias. Muy bien, para terminar esta sesión de fracciones en general, quiero hacer unas observaciones generales para abordar los modelos instruccionales, que puede ser de fracciones, números enteros, en la enseñanza de la probabilidad y estadística, la que ustedes quieran. Me gusta mencionar muchas veces antes de irnos que la propuesta instruccional, por ejemplo, de Cortagen. Cortagen es un investigador que si ustedes buscan en la web van a encontrar cientos de comentarios, de citas de él. Hay muchos artículos gratuitos también en la red. Bueno, él es un estudioso de los modelos educativos matemáticos.
Cuando uno estudia un modelo instruccional, da 4 heurísticas que debe tener uno siempre presente. La primera de ellas es el principio de reinvención. ¿Qué nos dice? Que la real utilidad de la propuesta instruccional es que los objetivos instruccionales se deben elaborar alrededor de un aprendizaje específico. Este es muy importante para creer en la cognición situada. El producto es útil en los docentes solamente y solo en este caso si los docentes ayudan a los estudiantes a alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Hay que proponerse objetivos muy específicos, concretos. Ese es un principio básico de las heurísticas instruccionales. Un segundo principio heurístico es el llamado contextual, que es una ampliación del anterior. Va en el sentido de que los docentes solo son los guías de la clase. Una de las funciones es la de disminuir la variación en la instruccional y mejorar la instrucción con el tiempo. Es que nosotros en las lecciones tratemos de ser lo más contextuales y que no variemos mucho de una clase a otra para poder ir paulatinamente refinando y mejorando y evaluando nuestra práctica. El tercer principio, de acuerdo a Courtagen, hay muchos investigadores al respecto, yo les traigo uno, es la tercera llamada fenomenológica. Va en el sentido que el modelo debe de ser medible y mejorable, se debe mejorar continuamente. Por lo tanto, no debemos de casar con los 5 modelos que yo expuse anteriormente, ni son los únicos ni los mejores y son inmutables. Recordemos que todo modelo educativo, de acuerdo a Popper o Lakatos, es falible. No es hecho por la Virgen de Guadalupe, es un modelo hecho por humanos y que es perfectible y que lo podemos quitar, cambiar o demás. Para eso, pues bueno, hay que leer lo que nos dice Kuhn al respecto sobre las revoluciones científicas. El cuarto principio heurístico llamamos de emergente, y ese es para que no nos casemos y nos moramos con un modelo, fíjense. Se llama emergente, debe ser accesible cuando el docente lo necesite, disminuir la variación entre la instrucción, compartir los objetivos de los docentes es trabajar hacia alcanzar los mismos objetivos, tener acceso a la información de cómo se enseña una lección. Recuérdense que esto, cuando habla de lección, se le usa lesson study, una propuesta que han trabajado mucho los japoneses sobre todo. Pero quiero que nos vayamos con esta, que no nos gane la nostalgia o la comodidad, porque todos los modelos se construyen, se revisan, se refinan y al paso del tiempo se descartan. Entonces los invito a que los modelos instruccionales que yo plasmo en estos videos, pero sobre todo en el libro, muy seguro hay otros mejores y los que enunciamos en este libro al paso del tiempo los vamos a descartar para que no nos gane el amor, la nostalgia.